Gastón, vamos a hablar hoy de varios temas, pero vamos a empezar por uno que venías vos representando y tenía que ver con una injuria que se había publicado en un medio platense, es un medio digital, contra la figura del concejal Juan Manasoni. Sí, Contanos cómo fue el caso y cómo se resolvió. Sí, en aquel 2023, en las elecciones que eran para... No, intendente. Era ejecutiva y era para intendente. Era para intendente, donde Juan Manasoni era precandidato a intendente en las PASO, un 13 de julio, me acuerdo la fecha porque ayer fueron el debate, es donde se hizo el debate, la audiencia de debate oral. Un 13 de julio salió una noticia... Un mes antes de las elecciones. Tal cual. Previo a eso, salió una noticia donde realmente agraviaba la persona de Manasoni, el concejal, con un concepto y un lenguaje bastante personal, agresivo, desde ya sea su rol como funcionario público y también de su orientación sexual, propiamente dicho. Eran títulos y palabras desafortunadas para una noticia muy agraviante que yo digo, los funcionarios públicos o las personas que están en los medios de comunicación pueden ser criticadas por su rol, por su desempeño, por ideas diferentes, pueden ser criticadas, pero ya indagar o querer atacar cuestiones netamente personales. Sí, meterse en la intimidad que no le importa a nadie. Ya sea intimidad de orientación sexual, ya sea de cuestiones religiosas o lo que fuera personal, realmente era una nota que vos la leías y la volví a leer cada vez que teníamos que estudiar el caso para poder prepararnos para el debate y vos decías, no hay nada de información en esta noticia, no había nada de crítica en su rol como funcionario público, no se criticaba nada, ni tampoco había un debate de ideas. Claro. Era netamente querer agraviar y decir que era un precandidato con determinada orientación sexual. Cosa que a nadie le importa, a nadie hace y no es algo para que vos digas sumo al voto de que voten o no voten. Tal cual. Entonces, eso como aparte no es un medio que fuera de la ciudad, o sea, es un medio de La Plata, o sea, no tiene ninguna relación y viene siguiendo, no sé, el trabajo, lo que viene haciendo el concejal. Entonces era raro, pero bueno, y la injuria nosotros consideramos y evaluamos cuando nos preguntó y se asesoró con nosotros Manasoni, y evaluamos también que la injuria se constituía más allá del hecho agraviante, también en la publicación y el alcance que había tenido. Y habíamos sacado los números que en ese año 87.000 personas habían votado en Tandil. Sí. Y casi el 11%, no sabemos si son los de locales o de afuera de la localidad, pero el 11% había leído la noticia. O sea, había tenido un alcance casi de un 11% esa nota. Lo cual, tal cual, lo cual sí implica que circuló, sumado a comentarios abajo de la propia nota que se hacía. ¿La injuria qué es, Gastón? Recordanos. La injuria es cuando alguien te... falta respeto, se mete, lo explico para que la gente entienda, opina sobre determinadas cuestiones personales y lo hace de forma pública. La calumnia es cuando yo te acuso de haber cometido un delito y nunca lo hiciste. Perfecto. Entonces, a veces se habla de injuria y calumnia. No, son dos cosas, son dos hechos diferentes que tienen una consecuencia. Obviamente que estos casos tienen una resolución que, viste que ahora hace muy poquito se hablaba de que Viviana Canosa había aceptado pagar una multa en la injuria que había, iniciado Lizzy Tagliani contra ella, y que Lizzy Tagliani no estaba de acuerdo en que se aceptara la multa, como que era aceptar la responsabilidad, porque quería ir a juicio, para que se demostrara la verdad. Exacto. En ese sentido es que uno dice, estos juicios terminan con una multa. No hay una pena que vos me digas, hay una condena, pero terminan con una multa. El tema es que en este caso particular se llegó a un acuerdo en el día de ayer, donde debía retractarse este medio de comunicación, porque consideramos que hay una responsabilidad, que acepte la responsabilidad en sí, de lo que había sido la injuria por esta querella, y que publicaran los medios locales este comunicado que se consensuó, se armó y se aceptó frente al juez correccional de la ciudad de Tandil. Esto fue todo el día de ayer. Y bueno, en este portal ya de la ciudad de La Plata ya está el comunicado publicado. Mirá. Ya está. Y está faltando en horas. En los medios locales. Sí. En los medios locales va a salir este comunicado, porque me parece que es una forma también de decir, bueno, no cualquiera puede decir cualquier cosa y tiene una consecuencia. Hay consecuencias. Y tiene una consecuencia. Obviamente que una vez que se cumplan todos los requisitos que se pactaron ayer y se convinieron, obviamente esta persona va a tener una sentencia donde se sobresee
pero tuvo una consecuencia y tuvo actos. Y Juan Manzoni tendrá una vez que finalice todo esto, tendrá su satisfacción en ese aspecto. Y de no haber abandonado, porque decís, bueno, ¿quién me va a dar un fallo? ¿Cómo? O sea, pero siempre bueno, nos acostumbramos a decir, bueno, sí, ya pasó, ya está, no exacto. pasa nada. Pero lo que era también injuriante y agraviante era que todavía esa nota en línea estaba hasta el día de ayer. O sea que también la tienen que bajar. La tienen que bajar, tienen que publicar, retratarse, indexarse, sacarse de todos los buscadores. O sea, es un trabajo, es un acuerdo, un convenio que se trabajó mucho, sí, que no se logró llegar a la audiencia de debate previo firmado, pero que ante el juez, el doctor Pocorena, se trabajó y se acordó. Ahora estamos dando los pasos que se tiene que dar y estamos esperando en estos días. Seguramente Juan dará las explicaciones según lo que él viva y perciba. Claro, cómo lo vivió también. Tal cual, de ¿no? cómo lo vivió durante estos más de 2 años transitado con esta publicación. Insistimos, hay consecuencias Con lo que uno publica. Con lo que uno publica, no solamente en que sea un medio de comunicación, una particular, en redes sociales, donde publique, hay consecuencias. Totalmente. Eso, y me parece o importante, lo que diga públicamente, ¿no? me parece importante que cuando sos injuriado no dejes pasar ni naturalices y si algo te afectó puedas reclamarlo. Lleva tiempo. No, claro, eso. Lleva tiempo Sí, porque nos tocó probar, acreditar, hubo todo un trabajo porque en estos no hay un fiscal que investigue. Vos necesitas contratar a tu abogado y que todo para que cumpla el rol de fiscal, y que junte todas las acuse pruebas. todo y ahí después se llama debate. Es un tipo de proceso penal diferente al que estamos acostumbrados por un robo, por un homicidio. Exactamente. Otro tema tiene que ver con el incumplimiento de la cuota alimentaria, Sí. y hay un fallo, y siempre decimos, el fallo tiene que ver que afecte a la persona, ¿no? Totalmente. En este caso, ¿qué pasó? Hace muy poco estuvimos escuchando que se le prohibía entrar a 2 bares a determinado deudor alimentario. Bueno, ahora se logra un fallo nuevo donde un incumplidor de alimentos, pero sistemático y imposible de que cumpla a pesar de seguir haciendo cosas de forma informal, no pueda jugar ningún torneo de fútbol, no pueda entrar a ninguna cancha de fútbol en la localidad de Tandil. En estos torneos que hay locales, Sí. no es ir en contra de quienes los organizadores de estos eventos, sino más que De la nada es persona. ir en contra directamente de la persona, porque generalmente vos me decís, ¿pero qué? ¿No juega al fútbol? No, sí, juega al fútbol, participa de los torneos. Estos torneos tienen inscripciones, Sí. tienen cosas, lo que fuera, pero no cumple con la cuota alimentaria. En ese sentido, después de, habiendo estado inhibido, habiendo estado anotado en el registro de deudores alimentarios, habiéndosele revocado la licencia de conducir, no cumple la cuota alimentaria. Entonces vos decís, Se agotaron las vías. hay una vía que es la acción penal, pero vamos a llenarla, imagínate que por delitos mucho más graves están desbordadas las unidades penitenciarias, imagínate por deudores alimentarios lo que pasaría, ¿no? Exacto. ¿Puede Entonces, haber una causa penal? Sí. Sí. Pero el objetivo es que cumpla la cuota alimentaria, no que vaya preso y no cumpla la cuota alimentaria. Exacto. Entonces, es ver a ver si podemos realmente hacerlo entender que hay una responsabilidad parental, que tiene un hijo, una hija o hijos varios y que tiene que cumplir con la obligación de la cuota alimentaria. Entonces, a veces te toca defender a quien reclama un alimento, pero también a veces nos toca defender al alimentante. En ese sentido es que se logró ayer ese fallo para determinada medida específica, como es esto que comentamos, y seguramente haya cientos de medidas particulares para cada caso en particular. Hay gente que le gusta ir a pescar. Entonces, Claro, si debes porque cuota no le gusta ir al alimentaria, fútbol, no tiene sentido que le prohíbas entrar a una cancha o jugar un Totalmente. torneo, pero sí, bueno, ir a pescar o ir cosas a que pescar. sabes que le Hay torneos de pesca. Sí. Si debes cuota alimentaria, va a poder prohibir participar. Si te gusta viajar al exterior, se te va a prohibir salir del país. Si te gusta ir a las carreras, se te va a prohibir el ingreso a las carreras. O sea, va a haber muchas cuestiones. Hay cuestiones, el otro día escuchaba que se prohibir cargar nafta. Sí. Hubo un fallo hace muy poco de una localidad, pero es un pueblito que tiene una estación de servicio. Claro. ¿Cómo haces para que el playero de todas las estaciones de servicio sepa? Es medio complejo porque no hay un sistema informatizado. No, pero en este caso era bien puntual y bien, o sea, y no podía cargar. No, en esa localidad No. te tendría que haber ido a otro pueblo y no quedarse sin nafta en el medio. Por ejemplo. Pero el tema es, son cuestiones según el caso. Y para el lado del alimentante, que es el que debe, para mí también es importante asesorarse correctamente. Porque yo digo, bueno, tener un ¿Te asesoramiento... consultan? Muchísimo. El que debe alimentos también tiene que tener asesoramiento y saber que lo peor que puede pasar es deber alimentos.
¿Y por qué? Porque tiene tasa activa, porque tenés medidas en contra que te pueden perjudicar mucho en el cotidiano. Si tenés un comercio y no estás pagando, se te puede sacar la habilitación. O sea, hay cosas, hay consecuencias. Hablando Entonces, de las consecuencias, ¿no? Si estás obligado a pagar alimentos, también es bueno asesorarte porque tenés que saber qué es lo que te conviene y no te conviene también, más allá de la obligación de cumplir. ¿Este fallo ya está en curso, ya es efectivo? Sí, ya se diligenciaron muchos oficios, muchas comunicaciones. Sí, ya estamos transitando todo eso. O sea que esta persona que se le prohíbe participar, ya hay diferentes organismos, diferentes competencias, diferentes clubes que ya están sabiendo de esta sentencia. O sea, los clubes tienen que cumplir. Es una demanda judicial. Cecilia, ¿hay preguntas que nos llegan al 2494-062-800 para Gastón? Bueno, acá nos pregunta, en realidad le pregunta a Gastón, porque dice que hay, bueno, no lo voy a nombrar, que hay algunas personas que en sus redes sociales escriben improperios contra otras y dicen, a mí me avala el artículo 14 de la Constitución. Bien, la libertad de expresión y todo lo que uno quiera hablar tiene un límite. O sea, cuando uno se expresa, tiene la posibilidad de expresarse libremente, ya no injuriar, ni tampoco violentar, ni violar los derechos privados de otro. O sea, libertad de expresión existe y siempre va a existir, que es lo que generalmente se discute en la injuria. Y voy al caso público de esto de Viviana Canosa cuando hablaba de abiertamente, esta red de pedofilia. Totalmente. Sí. Una cosa es informar, libertad de expresión, todo lo que vos quieras, otra cosa es señalar a alguien que comete un hecho o lo que fuera sin nada que te respalde. Entonces no podemos decir cualquier cosa porque sí, sin importar. Podés estar frente a una cámara o podés escribir con total libertad de expresión. Podés opinar en diferente ideología, podés opinar, siempre que no injuries. Siempre en eso me pongo en el lugar. ¿Qué pasa si me lo hacen a mí? Si yo estoy escribiendo sobre alguien, alguna injuria sobre alguien, y si me pasa a mí, vas a querer defenderte. Porque no está bueno que te injurien. Por eso digo, que hablen de vos en tu desempeño, sí, claro, rol, es crítico, obvio. Está bien, pueden hablar de mi rol como abogado, si te gusta o no te gusta, no me injuria por eso. No. El tema es cuando ya se invade o se viola un derecho, en ese sentido el límite tiene un límite de la libertad de expresión. Así es. Ceci, más mensajes. Dice, consultan aquí, cuando el niño vive con el padre, ¿la madre también tiene que pagar? Sí. Ya a partir del 2015 que venimos trabajando mucho con la reforma del Código Civil y venimos hablando de una igualdad de condiciones de padre-madre, madre-padre, padre-padre, madre-madre, o sea, no importa la forma familiar que tenga, el obligado al alimento son ambos progenitores. Claro. Y hablamos de progenitores porque no estamos hablando de papá alimentante solamente, sino que hablamos de mamá y papá alimentantes. Así es. En ese sentido. Y tenemos juicios donde padres han tenido sentencias favorables, donde la madre tiene que pagar una cuota alimentaria. Cuesta mucho, y en esto soy muy crítico, de que los jueces entiendan que es de la misma manera que un hombre tiene que aportar. Exacto. Porque siempre cuando vemos las sentencias que se le reclaman a un padre, son determinados montos. Cuando se le reclama a una madre, todavía tenemos esa transición de no poder ver totalmente con igualdad. De hecho, tenemos sentencias que son un poco bajas las cuotas alimentarias cuando son condenadas las madres a pagar, y ahora tenemos sentencias recurridas en Cámara sobre este tema para dar el debate de que hay igualdad de condiciones porque los obligados son los progenitores. Es cultural esto, Totalmente. Porque tiene que ver con que en realidad hasta hace algunos años, algunas décadas, el que aportaba, el que mantenía era el padre, la figura del padre, ¿no? El 99% de los juicios eran contra hombres. Bueno, pero ahora hace varias... Ahora se ha reinvertido esa situación y hay muchos juicios contra mujeres madres. Así es. Y que por ahí la mujer gana más que el hombre también. Bueno, eso también. Eso es 100%. Hay cuidados compartidos. Cuando se pasa al mismo tiempo, que se llama cuidado compartido alternado, dice el artículo 666 del Código Civil, dice que el que mayor ingreso tiene pasa cuota alimentaria. Si hay iguales ingresos, ninguno pasa cuota. Pero tiene que tener el mismo cantidad. El mismo ingreso. Sí. Es último mensaje. Gastón, mirá cómo viene hoy. Hoy viene no, tremendo, tremendo. Guárdense porque Gastón sigue viniendo, pero nos tenemos que ir a una pausa. ¿Cómo se defiende una persona acusada de abuso cuando no lo hubo y lo hicieron quedar como tal para mucha gente dentro de un caso intrafamiliar? Bien, primero la causa penal es importante tener una defensa
defenderse en la causa penal y poder aportar toda la prueba en ese sentido. Va a depender mucho qué resultado tenga esa causa penal. Si aceptó una condena, un juicio abreviado, va a ser muy difícil ir por otra acción porque está aceptando su actuar. Si no, tendrá que ir a un debate, a un juicio oral y poder demostrar su inocencia. Y ahí debatir en ese momento y poder demostrar que no fue. Esa es la realidad. Hay que transitar todo el proceso hasta el final y buscar la sentencia. Cualquier cosa, @Gastón Argeri, ahí en Instagram lo encuentran a Gastón. Ya nos vamos a la pausa, pendiente consulta, porque mañana se aprobaría en el Consejo Deliberante una ordenanza que facilita a los jueces de faltas a poder disponer de secuestros de motos para, bueno, obviamente este flagelo que hay, ¿no? De las motos, los escapes y los ruidos molestos y demás. ¿Es una ordenanza que se puede hacer? O sea, ¿tienen la facultad los jueces de falta de disponer allanamientos? Mira, tuve la suerte de leer el proyecto y la verdad que es bastante y es pasible de críticas en ese sentido. Si es que se trata mañana y se aprueba, los abogados tendremos que mirarlo con un ojo crítico en si viola o no derechos constitucionales como el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la libertad, a la propiedad propiamente dicho, porque tomar la decisión de un allanamiento y después buscar la convalidación del Poder Judicial, de un órgano judicial, va a ser un tema, porque si no se convalida, ¿qué pasa? Ese actuar, las consecuencias del allanamiento que va a tener, ¿es para recabar prueba? Porque los allanamientos en la justicia penal, por ejemplo, es para recopilar prueba y no perderla. Sí. Acá, ¿qué finalidad tiene el allanamiento? Si la finalidad de esta ordenanza es que evitar los ruidos molestos, evitar los malos comportamientos o conductas de quienes manejan una moto o un vehículo determinado y no se comportan en el control específicamente o lo que fuera. Bueno, como se escapan, no los pueden encontrar, Entonces, bueno, guarda, se puede seguir con las cámaras y dar en el lugar, en el domicilio. Ojo, el allanamiento en este caso no tendría una protección de pruebas, sino que quisiera hacer algo más sancionatorio en ese sentido. Y si llegara a pasar algo en el allanamiento, ¿cómo es ese procedimiento? Hay que tener mucho cuidado con lo que pasa y yo creo que los jueces de falta van a tener mucho recaudo, porque la identificación del vehículo se habla de que si no tiene patente, no tiene dominio. ¿Y cómo van a identificar entonces el seguimiento con las cámaras hacia dónde va? Pero el allanamiento tiene que ser para secuestrar determinado vehículo. ¿Y si no tiene dominio? ¿No tiene la patente? ¿La chapa? Son todas preguntas que van a generar y van a entrar a un domicilio con ocupantes, que va a estar con una persona, sí. ¿Y qué pasa? Si pasa algo ahí, ¿quién va a ser responsable? ¿El municipio? ¿Va a interactuar la policía de la provincia de Buenos Aires? ¿El allanamiento lo lleva el funcionario municipal adelante o lo lleva la policía? ¿Lo hace de forma conjunta? Sí. Porque si no, tiene que llamar y usar los recursos de la policía de la provincia de Buenos Aires bajo pena de nulidad. Porque un inspector de tránsito no puede hacer un allanamiento porque no está facultado para eso. Bueno, las responsabilidades y consecuencias de eso. ¿Qué va a pasar? ¿Tiene que ir el juez de falta, por ejemplo, a encabezar ese allanamiento? Un juez, en el caso del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, el fiscal puede participar del allanamiento. Lo otorga un juez de garantía, pero el fiscal puede participar del allanamiento. Obviamente que debe informarle al juez de garantía. ¿Y un juez puede denegar ese procedimiento? Habría que ver qué pasa con ese allanamiento. No, esto no se puede comparar a otro procedimiento. Hay que ser muy cuidadosos con estas cosas si se quieren evitar determinadas conductas sociales de la ciudadanía y ver que las multas sean las correctas, que se apliquen correctamente. Los jueces de falta en Tandil trabajan muy bien, son muy correctos. Uno ve los procedimientos de ellos y son correctos los jueces de falta. Ambos jueces que tenemos en la ciudad de Tandil. Yo no sé si esto va a tener una viabilidad constitucional a futuro, pero bueno, son los legisladores locales, los concejales, los que dictan estas medidas. Hablamos después de mañana, a ver qué pasa. Veremos cómo seguimos transitando los ciudadanos de Tandil. Gracias, Gastón. No, por favor. @Gastón Argeri, ahí lo pueden seguir en redes sociales.